Buenos días, cada uno de ustedes tenga una vez más. Estamos con esta serie de reflexiones y estudios. Hoy vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de un tema muy necesario también para las relaciones interpersonales, que se llama el perdón. El perdón, qué difícil esto, ¿no? Difícil esta palabra acerca del perdón. ¿Cómo perdonar a alguien que nos ofende? ¿Cómo perdonar a alguien que nos traiciona? ¿Cómo perdonar a alguien que nos ha hecho muchísimo daño? A lo largo de la vida, seamos jóvenes, adultos, hemos sufrido muchas veces injusticia, hemos sufrido humillaciones, hemos sufrido traiciones. Hay personas que nos han hecho muchísimo daño, sí, ciertamente. Hay situaciones que surgen que nos hace tanto daño que nos motiva a poner a veces en práctica esta ley que dice ojo por ojo y diente por diente, esta ley del talión, ¿no es cierto? Pero déjeme decirle que esta ley muchas veces actúa como un boomerang. Ese juego que tiene un montón de aspas, tú lanzas y un cierto tiempo regresa a ti una vez más. Bueno, este tipo de ley a veces funciona en nuestras vidas de ese mismo modo. La falta de perdón hace que nos estanquemos en el rencor y en la venganza. Es por ello que nos impide avanzar en toda nuestra vida, sea emocional, psicológica, sea física, en los proyectos educativos, en los proyectos económicos, en los proyectos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El perdonar, más bien, al otro lado de la moneda, nos conlleva a múltiples ventajas. Nos conlleva a muchas situaciones positivas en nuestras vidas. Cuando alguien te ha hecho daño, puede llegar a ser difícil perdonar, ciertamente, pero para aprender a perdonar, primero tenemos que aprender nosotros a tener una actitud positiva. No obstante, cuando alguien nos hace mucho daño, puede ser, yo diría, hasta difícil esta situación. Para aprender a perdonar, como les decía, tenemos que primero entender qué cosa es el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Usted se ha puesto a preguntar en algún momento qué es el perdón? Bueno, perdonar es la acción de reaccionar. Escuchen, es acción, es ponerlo en práctica. Es la acción de reaccionar ante un daño que nos han hecho, que implica olvidar la injusticia que ha sucedido con nosotros. Pero encima de todo implica renunciar. ¿A qué? Renunciar a la venganza, renunciar al rencor, renunciar a estar amargado, renunciar a que esa amargura se inserte en nuestro corazón, en nuestras vidas y se enraíce allí. Y no solamente queda allí. Perdonar implica ¿qué cosa? Implica buscar el bien de la otra persona. Incluso, fíjense, parece una locura, pero nosotros sacamos nuestros argumentos y nuestra tesis a partir de los textos bíblicos, es decir, a partir de la Biblia. Saber perdonar consiste en una actitud de una decisión de dejar pasar la ira, la cólera, el rencor, dejar y aceptar el daño que ha pasado en nosotros y situarnos en un futuro mejor, en un futuro en el cual hubiese beneficios, y hay beneficios en ese perdón. Yo quiero quiero continuar esta meditación, esta reflexión, contándoles una historia de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 18, versos 21 al 35, es decir, acerca del perdón. Fíjense lo que Pedro le pregunta al Señor Jesús, y el Señor Jesús le da una respuesta magistral, maravillosa, y no solo le da una respuesta maravillosa, sino que también le da una ilustración perfecta para aprender acerca del perdón. Creo que después de esta historia vamos a tener muy claro acerca de qué cosa es el perdón. Fíjense, dice así Mateo capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, refiriéndose a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagarle, ordenó a su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó su deuda. Pero saliendo aquel siervo, que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, mucho menos de lo que él había sido perdonado. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, le asfixiaba, le agarraba y le decía, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó a la cárcel, más bien que le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debéis también tú tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. El perdón es algo necesario, urgente, una necesidad para llevar una vida saludable personalmente y saludable en nuestra relación con los demás. La falta de perdón más bien es el estar siempre ofuscados, molestos, iracundos por querer cobrar esa venganza, ese daño que nos hicieron. Según este texto, el perdón es la acción y resulta de liberar la deuda a la otra persona. Perdonar significa ya no estar cobrando esa deuda. Y usted dirá: ¿cómo aprendemos a perdonar? ¿Cómo es que yo aprendo a perdonar ese gran daño? A perdonar de corazón, a perdonar de mente, a perdonar y olvidar todo el pasado. ¿Cómo podemos aprender a perdonar? Mire, yo les voy a decir 3 cosas fundamentales que tenemos que entender acerca del perdón. Y en base a esas 3 cosas fundamentales es que nosotros vamos a resolver este tema, y en uno de ellos, y dicho sea de paso, lo vamos a hacer en 2 partes, en 2 videos. 1, tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar dispuestos a liberar acerca de quién nos ha hecho daño, liberarle de ese perdón. 2, tenemos que estar dispuestos a aceptar que esta persona no es perfecta y que va a cometer errores. Y 3, tenemos que aceptar de que esta persona sí no es solamente el lado negativo, no solamente tiene ese lado de ofensivo, sino también tiene un lado positivo. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cuáles son esos primeros consejos? Primero tenemos que entender que tenemos que amar. Concebir el amor de una persona que nos ha hecho daño, pues se debe considerar muchas veces imposible, en ocasiones imposibles. Pero para poder tener esta actitud, en primer lugar tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender que este término amor significa no solamente esperar algo a cambio, sino más bien dar algo sin necesidad de esperar algo a cambio. Esta actitud de amar es necesaria en primer lugar para seguir el paso del perdón. Y fíjense, y para amar es necesario muchas veces tomar una distancia. No necesariamente una distancia, yo diría, a veces física, sino una distancia emocional, una distancia tal vez psicológica, una distancia incluso de un momento para poder observar a esta persona que no solamente es error, que no solamente es falla, sino también es una persona que a veces necesita ser amado. A veces las personas agresivas, las personas ofensivas es porque están faltos de amor, faltos de comprensión, faltos de poder observarles qué es lo que necesitan. Y esto me lleva al siguiente punto. Primero amor, luego comprensión. Los seres humanos, todos los seres humanos necesitamos comprendernos unos a otros. Necesitamos comprendernos que somos vulnerables. Necesitamos comprendernos que hay personas que nos ofenden y que tienen una gran necesidad de poder entenderles qué es lo que está pasando con ellos. Tras esa persona ofensiva muchas veces está un niño maltratado, que fue un adolescente que muchas veces fue golpeado, una niña que fue violada, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Estas personas necesitan ser comprendidas, y por eso que su actitud de ofender, por eso su actitud de hacernos daño, no solamente en el campo de las relaciones sentimentales, amorosas, porque a veces cuando nosotros pensamos en algún daño, siempre pensamos en la traición de alguien, y a veces no observamos por qué esta persona es inestable, por qué cambia de pareja, por qué siempre deja haciendo daño a sus parejas, y por qué cambian de pareja a cada momento. Y nosotros podemos observar y comprenderlas siempre y cuando las conozcamos y veamos qué es el trasfondo de esto. Entonces, primero, amor; 3, comprensión; 4, generosidad. Perdonar requiere ser generosos, puesto que esta persona necesita y espera que le perdonemos, y tú necesitas perdonar sin necesidad de esperar nada a cambio. Muchas veces la persona va a seguir con su propia actitud con otras, pero tú necesitas perdonar. ¿Por qué? Porque te haces un bien a ti mismo, a ti misma. Y 3, humildad.
Esto es algo difícil muchas veces. Aprender a perdonar implica ser humilde. Aprender a perdonar es que no busca ser superior a los demás. Aprender a perdonar no significa que vas a dominar agresivamente al siguiente o al que te hizo daño. Más bien, aprender a perdonar no significa estar reprochando a cada momento. ¿Saben? Después de seguir estos consejos, yo quisiera decirles que el perdón tiene un poder inmenso en tu propia vida. Primero, para los cristianos y para los no cristianos también. El perdonar nos acerca a Dios, fíjense. Nos acerca a Dios cada vez más. Usted de repente en esta cuarentena ha pasado situaciones difíciles y usted ha orado y ha dicho, bueno, Señor, no he sido respondido, no me ha respondido el Señor acerca de mis oraciones. Pero puede haber algo que está estorbando tu oración, puede haber una barrera ahí, un obstáculo entre Dios y tú. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Por lo tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial sus ofensas. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará sus ofensas. Cuando no perdonamos, como les dije anteriormente, hay una pared, hay un obstáculo, una barrera enorme entre tu oración, entre tu conversación, entre tu comunión, Dios y tú. Entonces, perdonar nos acerca a Dios. Ese poder tiene el perdón. El perdón también tiene el poder de sanar y restaurar nuestras relaciones, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Fíjense lo que dice Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone, a vosotros, ustedes también perdonen sus ofensas. El alma enferma, el corazón herido, no te va a dejar avanzar en ningún área de tu vida. El corazón herido no te va a dejar ver más allá de esa venganza, de ese orgullo, de esa mente ofuscada. Es decir, el perdón te sana interiormente. El perdón te sana psicológicamente, te sana emocionalmente. Y te hace una persona sólida, una persona estable, no una persona vulnerable, no una persona inestable en toda área. El perdón no solamente te sana emocional, físicamente, no solamente te acerca a Dios, que de por sí es muy bueno, sino te sana físicamente también. Fíjense lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y miren, ustedes pueden investigar acerca de ello, que acabo de decir, que el perdón nos sana físicamente, es decir, corporalmente, somáticamente. Esto está comprobado, que las emociones perturbadoras, es decir, estar amargado, estar muy triste, estar resentido, son malas para la salud física. Se descubrió a las personas que experimentan muchísima ansiedad crónica y prolongada en periodos de tristeza, de pesimismo, de tensión continua, de hostilidad, de cinismo, en situaciones de rencor, en situaciones que están siempre en este estado. Se ha comprobado científicamente que muchas veces estas personas contraen enfermedades como el asma, la artritis, dolor de cabeza, úlceras, problemas cardíacos. Estas emociones perturbadoras se hacen un factor de riesgo para nuestra salud. Y así que si usted aprende a perdonar, si usted perdona de corazón y verdaderamente perdona, déjenme decirle que usted está liberado de esto. Y fíjense que los estudios hacen las comparaciones, que estos riesgos de estas enfermedades que contraen las personas que están perturbadas emocionalmente por estos casos que les había mencionado anteriormente, es igual que las personas que sufren de colesterol, igual que las personas que sufren de problemas cardíacos, o igual que las personas que tienen problemas a los pulmones por ser fumadores empedernidos. Entonces, esto es algo que debemos aprender y que debemos de tomar en cuenta muy en serio. El perdón es necesario para acercarnos a Dios. El perdón es necesario para nuestra salud interior. El perdón es necesario para nuestra salud física. El perdón es necesario porque nos ayuda a vivir una vida de agradecimiento. Cuando no perdonamos, tú decides que, por ejemplo, no hay forma ni nada que pague la deuda que alguien nos hizo. Es decir, ¿has escuchado este término, esta frase? Que te perdone Dios, yo no te perdono. Esto es bastante vanaglorioso, esto es bastante orgulloso. Es como dirías, no hay dinero, no hay persona que pueda pagar lo que hiciste conmigo. Así que esto es muy dañino para ti.
Y la vanagloria y el orgullo no nos lleva a nada, no nos saca nada, no nos libera de nada. Yo quisiera decirles, para ir concluyendo, 7 pasos acerca de cómo debes tomar tú para que puedas perdonar. Primero, tienes que tomar una decisión de corazón. Haga una lista de las personas que le habían hecho daño durante toda su vida. Porque fíjense, usted puede tener ya 40, 50 años y usted puede haberse olvidado de la persona. Pero si usted no perdonó, eso está en su subconsciente, en su corazón todavía, la raíz de amargura. Arrepiéntase por guardar esa amargura por años y perdone y exprese verbalmente ese perdón. Llame a esa persona de años y dile, te perdono. Renuncie a todo tipo de amargura, todo tipo de espíritu de resentimiento, de odio, de falta de perdón. Hoy día es hora de tomar una decisión. Le desafío, experimente y verá que verdaderamente usted va a llevar una vida saludable, diferente. Tal vez usted dirá, no, yo llevo una vida saludable ahora, pero en su interior está dolido. En su interior no puede dormir por las noches. No le deja avanzar en sus proyectos. Tal vez aquel jefe que le hizo daño, aquella mujer que le hizo daño, aquel varón que le hizo daño. Aprende a perdonar. Busca la presencia de Dios en tu vida y verás que vas a poder ser liberado. En la siguiente clase, en la siguiente reflexión, vamos a hablar que esto es importante también, pero a nosotros mismos. Tal vez usted todavía no ha aprendido a perdonarse a sí mismo. Pero hoy vamos a dejar aquí este tema para la siguiente clase. Espero que usted haya aprendido hoy día que el perdón es necesario para su salud física, para su salud mental y también para su relación con Dios y para su relación con los demás. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.